Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un viernes más a nuestro programa ecoeducativo El Sonido de la Pedagogía, un programa de la licenciatura en Educación con orientación en Pedagogía e Innovación Educativa y adscrito al Departamento Académico de Humanidades. El día de hoy, pues nos complace el honor de tener a la doctora Marta Piña Centella, jefa del Departamento Académico de Humanidades, además de profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur por casi 30 años más, doctora, más o menos, aproximadamente. Antes de iniciar este programa, pues primeramente agradecer a las personas que forman parte de este equipo, a la doctora Magda Valdés, quien es responsable del programa, a Carla Pérez, que nos ayuda con la promoción y difusión de los flyers, en los cuales pues hacemos la atenta invitación a que nos sintonicen, a Felipe, a Adolfo, que son pues quienes nos ayudan con la investigación y algunas temáticas también de difusión dentro del programa. Es un gran honor que hoy nos acompañe, doctora. Me permito leer una pequeña semblanza sobre usted para adentrarnos en la temática. La doctora Marta Piña Centella pues realizó su educación hasta la preparatoria en el Colegio Alemán Alexander von Humboldt, a excepción de 2 años de su carrera preuniversitaria que cursó en el estado de California, Estados Unidos y en Gießen, München, Alemania. En la universidad se integró a la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM de 1988 a 1991 en la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas, titulándose en el 93 con la tesis Análisis del poema Ala del Sur de Efraín Bartolomé. Siguiendo en la UNAM, cursó la maestría en Letras Mexicanas, titulándose en 2001 con la tesis Modelos Geométricos en el ensayo de Octavio Paz. En el 2007, obtuvo su doctorado en Letras también por la UNAM, siendo muy importante señalar que en cada una de sus titulaciones universitarias obtuvo mención honorífica. A partir de 1993 ha asistido a más de 30 cursos dictados en la UAP, en el ISC, en la UNAM y en la Fundación Octavio Paz. También tiene un diplomado en Dirección Estratégica de los Procesos de Difusión y Extensión de la Cultura por la UAP en 1996. El día de hoy, la doctora nos acompaña con un tema muy importante, muy valioso que nos aporta a la comunidad universitaria, que es la importancia de las humanidades en la educación. Me gustaría, doctora, empezar con la siguiente pregunta para dar pie al inicio del programa, y es, ¿qué papel han jugado las humanidades en la historia de la educación y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias al programa, gracias al maestro Emilio Corral y al equipo que hace posible esta emisión. Bueno, es una pregunta sumamente amplia y compleja. Trataré de resumir. Actualmente, pues las humanidades las entendemos como el conjunto de disciplinas, ¿no?, que estudian todo lo relacionado a la literatura, a la historia, a la filosofía, a la filología, a las artes. Sin embargo, pues su historia es muy remota, muy remota, se relaciona con la antigüedad clásica, particularmente con la antigüedad de la Hélade, o sea, de la antigua Grecia, y lo que tenemos que considerar es que tuvieron su auge como conjunto de disciplinas que se conforman como humanidades en el humanismo renacentista, justamente. En la antigüedad clásica se consideraban, pues, no eran todavía llamadas humanidades, pero a partir del siglo XIV, mucho más entrado el siglo XV, en Italia y en lo que hoy es Italia y todas los zona europea, occidental, lo que tenemos es una fuerte conciencia de una que cambio en donde el hombre ya no está relacionado directamente con Dios como lo marcaba la Iglesia durante todo el siglo, durante toda la Edad Media, sino que hay una nueva forma de ver el mundo. Hay una relación del hombre con el mundo.
y a partir de ahí empieza también una nueva relación del hombre consigo mismo. Empieza una búsqueda de libertad, una búsqueda de conocimiento, y se empiezan a gestar lentamente, pues las universidades ya estaban, pero las academias, y empieza también este mecenazgo, no solo para las artes, sino también para las humanidades. Se concentran los Studia Humanitates en las universidades, en específico, como ya dije, en la parte de Italia, y empieza también una búsqueda de los conocimientos de esta antigua, de la antigua Grecia, de la Grecia clásica, de la Hélade, que los hombres del Renacimiento, de la cultura renacentista, buscaban retomar, porque estaban conscientes de que estos hombres, como por ejemplo Homero, que a través de la Ilíada y de la Odisea lo que hacían era promover una cultura hacia todos aquellos que podían oír o en algún momento leer, ¿sí?, estas obras, pues lo que hacían era volver, enfatizar una función social de este tipo de educación a través de las obras clásicas. Y como decían al iniciar la respuesta, pues ahora ya no se han cambiado mucho los estudios humanísticos, pero no pueden desligarse en ningún momento de su génesis. Sí, que es muy interesante igual analizar este contexto histórico que usted nos plantea muchísimo tiempo atrás y que también hemos visto cambios a lo largo de la historia, incluso dentro de la universidad, cómo se fue trasladando al principio. A mí me tocó trabajarlo en mi tesis de maestría, que al principio humanidades trabajaba como un tronco común Ujú. y se daban pues las derivaciones de cada área de estudio. ¿Cómo se da esta transición a que existiera, a partir de este tronco común, a que existiera cada una de las licenciaturas? Pues, se sugirió una especialización más a profundidad, por ejemplo, de historia, de filosofía. ¿Cómo fue este planteamiento? Bueno, sí, en efecto, como dices, en 1989 inició la humanidades dentro de la oferta educativa de la universidad, y pues era de hecho una sola licenciatura, ¿no? Licenciado en humanidades, y en octavo, noveno semestre se dividían a una terminal. Era licenciado en humanidades con terminal en filosofía, en historia y en literatura. Posteriormente se disminuyó el tronco común a 2 años, en donde todos los estudiantes que ingresaban pues llevaban 2 años de tronco común con materias de estas 3 áreas de estudio. Y posteriormente ya se dividían, los últimos 2 años tenían su especialidad. Y esto estuvo vigente más o menos hasta el 2001, en donde se bajó de nuevo a 1 año y finalmente pues se optó por tener 3 programas educativos distintos: historia, filosofía y lengua y literatura. Si me preguntan qué era mejor o qué o cómo funcionaba, pues yo no diría ni que era mejor antes ni ahora. Es distinto, simplemente. Es distinto, y el objetivo de los planes de estudio que se organizaban en ese momento, pues eran dar una formación integral, rescatando justamente esta génesis común de las humanidades, como lo tuvo en su momento cuando iniciaron en este periodo del Renacimiento que ya mencioné, como el trivium y el quadrivium, ¿no?, que eran un conjunto de 3 disciplinas: el trivium de gramática, dialéctica, retórica, y el quadrivium de aritmética, geometría,
música y astronomía. Entonces, se puede dar aquí una pequeña pues similitud, verlo como algo semejante a este ejemplo que estoy dando. Y afortunadamente yo inicié empecé a trabajar aquí en 1993, en enero de 1993, y tuve oportunidad de impartir clases a la primera generación de humanidades. Ya iban de salida. En un principio habían ingresado alrededor de 60 o 65, y cuando yo llegué a impartir una materia ya al último semestre, es decir, al noveno semestre, ya quedaban pues mucho menos estudiantes, pero era muy complicado, muy diverso, y pues el perfil de los estudiantes era otro, además de que las clases eran por la tarde, y también eso da una visión distinta, ¿no? Porque empezábamos clases a las 5 y salíamos a las 9:30. Ahora ya, por muchas otras razones que no voy a comentar aquí, pues no se puede eso. Pero sí es, particularmente en esta institución, pues se dio de esa manera. Claro que en otras universidades se ha dado desde el inicio las carreras o programas educativos de forma independiente, y tienen todas las mallas curriculares, pues materias obligadamente que remiten de nueva cuenta a una génesis, ¿sí? Una génesis en donde en la época de plenitud de la Grecia clásica, pues se van a gestar muchos modelos culturales que funcionaron como receptáculos de no solo del saber, sino yo diría hasta que de sabiduría, y que lo seguimos actualmente como modelos, ¿sí? Como pues todos los que ya, bueno, quien ya mencioné, Homero, todos los autores de la tragedia griega, y por supuesto los filósofos, Platón, Aristóteles, muchísimos más, que nos dieron esta plataforma para un desarrollo de un pensamiento, ¿sí? Que pues no ha tenido otro lugar u otro momento similar en la historia de la humanidad. Sí, que también es interesante esta parte que usted aborda de los perfiles de los estudiantes. Comentaba usted que al principio cuando se separa este tronco común, Ujú. pues era a partir de tres licenciaturas. Ahorita, pues, se adquiere la jefatura del departamento, dada su trayectoria anterior académicamente en las clases, vaya, pues conocía el accionar del estudiante, cómo se trabajaba, pero también este cambio también a tener 10 licenciaturas dentro del departamento, pues también abre un universo, ciertas percepciones dado. También esto que mencionaba de las mallas curriculares, cierta consigna que me brindó. Yo también me he percatado que hay puntos, cuanto a las materias que se parten dentro del departamento, que aunque sean diferentes programas educativos, parten de esto, se Sí. abordan de esto. Bueno, mira, en cuanto a la oferta educativa, pues sí se ha ampliado, pero no solo en el Departamento de Humanidades, en general en la universidad casi se cuenta ya con 50 programas educativos, y creo que va a seguir creciendo sin duda por la demanda social, ¿no? Particularmente en el caso de del Departamento Académico de Humanidades, pues primero se incorporó lenguas modernas, ¿sí? Y después se le sumaron dos orientaciones a lenguas modernas, la de estudios culturales y la de docencia. Y después se sumaron pedagogía, ciencias de la educación, que ahora son programas pues que de momento se han trasladado a programas más jóvenes, es decir, a la licenciatura en educación inicial y gestión de instituciones, y a la licenciatura con terminal en pedagogía, de educación con terminal en pedagogía e innovación educativa.
eso aquí en La Paz. Y más recientemente se ha sumado psicología y enfermería. Curiosamente, en el caso de psicología, entra dentro de una de las 8 ramas de las humanidades, ¿sí? En donde, insisto, están filosofía, literatura, filología, letras, también está artes, psicología y otros similares. Y psicología, pues está en el departamento bueno, enfermería también, de humanidades, pero hemos funcionado muy bien, aunque se consideran dentro del área de la salud, los estudiantes finalmente tienen relación directa con la persona. Y ese es un punto clave. ¿Por qué? Porque etimológicamente humanidades pues viene de humus, que quiere decir la tierra. Incluso la palabra humus, la definición actual, pues es la hojarasca que queda asentada sobre la tierra. Y de la derivación, humanidades viene entonces etimológicamente de humus y de la derivación anus, que quiere decir relacionado con. Entonces, lo humano, no puedo decir la humanidad, pero las humanidades, pues no puedo decir porque es una palabra que siempre se usa en plural. Las humanidades están relacionadas en su génesis etimológica con algo perteneciente a la tierra. Y a veces nos desvinculamos de eso, o sea, nosotros pertenecemos a un territorio, ¿sí? Pisamos un territorio y en principio lo ideal es que ese ser humano estuviera totalmente ligado, que congeniara en ser y en espíritu con la tierra que está pisando, de la cual emerge en algunos mitos, pues el primer hombre fue hecho de lodo, de arcilla, y de ahí también se ve otro punto de relación. Y para mí ha sido una experiencia muy, muy gratificante acercarme a la planta docente de psicología y de enfermería, porque, repito, aunque, bueno, son áreas de la salud, pero tienen mucho en común con el trato hacia la persona, que lo mismo tendría o tiene o debería de tener idealmente las humanidades. Las humanidades, pues por ejemplo, en este libro que recomiendo mucho, lo traje también para promocionarlo, aunque es un libro del 2021, pero es un libro que hace una muy buena síntesis histórica de las humanidades. Aquí dice, en cuanto a la definición, las humanidades lo estudia humanitatis, como los definiera la tradición renacentista, refieren sin duda al intento de así explicar, sondear en las profundidades de la experiencia humana. Y si uno se pregunta, ¿qué es la experiencia humana? Pues todo, es la vida, es la cultura, es el día a día, e insisto, es la historia, es el pensamiento, la reflexión, es el juego dialéctico, es todo lo que nosotros somos, formamos y nos relacionamos con los demás, ¿no? Sí, que es muy importante esto que señala de conocer, sabernos conocedores de que somos parte no aislada de lo que está al exterior, sino que somos pertenecientes a un todo, a una cuestión inglesa. Lo veía yo en la clase de la mañana, la clase de desarrollo sustentable, hablaba con los chicos sobre el escenario ambiental. Les comentaba, nosotros actualmente nos sentimos desconectados de la naturaleza, con todas estas implicaciones económicas, planteando rollo de proponer, pero proponer solamente para producir, ¿sabe? Eh, Y si analizamos el contexto histórico de cómo eran las culturas anteriormente, veían incluso a la madre tierra como una diosa. Esa conexión está totalmente vinculada. Y en este contexto, pues aprovecho para preguntarle,
Actualmente, pues los jóvenes están inclinando carreras que incluyen ciencias, tecnologías, pero se sugiriera que hay una dominación por parte de esas ramas en lo académico, pero pues, ¿qué papel jugarían ahí las humanidades para concientizar de nuevo al estudiante, a los jóvenes, que esto no es aislado a su formación integral? No una carrera, por ejemplo, una ingeniería que no solo son matemáticas, que al final hay un porqué del por qué conocer tanto de un área y que esta va a tener una aportación dentro de la sociedad. ¿Cómo podríamos llegar a hacer esa ecuación de saber? Bueno, ese es uno de los puntos más complicados que existen porque no es nuevo, es decir, justamente poco después de la instalación institucional, ¿sí?, de las humanidades en los respectivos centros como son los museos, las bibliotecas, las universidades, las academias y actualmente los centros de estudio. em, pues tenemos obligadamente que ver que hubo un desarrollo de un mundo capitalista que lo que más deseaba a partir del siglo XVIII pues era el progreso como diera lugar y sobre todo pues el desarrollo científico. El desarrollo científico tiene muchísimas puntos a favor. Gracias a ese desarrollo científico en medicina estamos aquí porque pues existen las vacunas, existe todo un aparato em, de, detrás de cada hospital, detrás de cada servicio médico, en el cual pues hay un conjunto de saberes que nos permiten tener salud, ¿sí? Entonces, no podemos decir, es que vuelvo a la disyuntiva, ¿es mejor o es peor estudiar humanidades o ciencia y tecnología? No, debería de ser, como dijiste tú, complementario, ¿sí? Que quien estudia, o sea, los sociólogos, incluso los de las ciencias sociales, ¿sí?, sociólogos, antropólogos, los profesores eh, universitarios que tienen una dedicación de tiempo completo a el ámbito político y muchos otros ejemplos que puedo dar aquí de profesiones, pues sí sería, repito, lo ideal que estuvieran más en contacto con la poesía, con la música, con la literatura, con las artes, pero pues en la velocidad en la cual vivimos, en la vorágine, en el vórtice acelerado en el cual vivimos, incluso aquí en La Paz, no solo en otras ciudades más grandes como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, em, sino aquí que antes era una ciudad pues tranquila, pequeña, ya no es así. Tenemos ya también una sobrepoblación que pues ha complicado un poco la dinámica urbana, ¿no? Y eso pues es otro tema. Pero estos es las personas con formación en ciencia o en tecnología. Hay algunos, pues, por ejemplo, David Toscana, que es ingeniero, pues es, a mi juicio, uno de los mejores escritores de aquí en México. Bueno, mexicano, aunque no vive en México. Y así hay muchos otros ejemplos de escritores que eran científicos o médicos y que pues cambiaron su forma de expresión, ¿sí?, de expresión por la literatura. Pero en cuanto a los estudiantes, cuando están aquí en la universidad, pues sí sería muy positivo. Se les fomenta a través de la oportunidad de los talleres que se dan en difusión cultural, pues el acercamiento a la música, a la literatura, a la pintura, pero creo que no es suficiente estar en contacto con un ámbito pequeño de las humanidades durante un semestre. Creo que tendría que ser mucho más empático, decidido, continuo, pero pues yo creo que es muy complicado encontrar
los modelos ideales para que los jóvenes que van a estudiar, no sé, física o sistemas computacionales, o los jóvenes que están fuera de la universidad, en instituciones de educación superior, estudiando pues arquitectura o ingenierías, ¿cómo pueden acercarse las humanidades? ¿Cómo pueden tener acceso? Claro que lo pueden tener a través de los dispositivos digitales, es decir, a través de internet y su teléfono, tu tablet, tu computadora, etcétera. Ellos pueden leer cualquier libro, cualquier autor, pero creo que no hay todavía una motivación. Sí hay excepciones, claro que hay excepciones de jóvenes con formación científica que son grandes lectores, pero la tendencia pues es otra que más bien tiene que ver con un una falsa idea de progreso, como decías hace un momento, ¿no? Decías, antes las culturas estaban ligadas a tierra, pues actualmente también en países como Perú, como Bolivia, ¿sí? Hay un reconocimiento a la Pachamama, a la madre tierra, pero si eso no es colectivo, no funciona. Tiene que ser forzosamente colectivo. Y en el caso de la ciudad de La Paz, pues yo llegué en 1992, ya tengo pues 33 años aquí, y sí he visto un cambio muy fuerte, muy de una dinámica de desarrollo muy acelerado, y creo que faltó pues un poquito de organización, un poquito de planeación, y con esto no quiero decir, ay, es que hubiera venido un humanista y lo hubiera resuelto. No, tiene que ser un trabajo en conjunto, un grupo de expertos que diga, bueno, ¿cómo podemos a los habitantes de este espacio darles una mejor calidad de vida? Y ahí es donde sí funcionan, sí tienen una injerencia directa los estudios humanistas. ¿Por qué? Porque uno tiene entonces la sensibilidad de conocer al ser humano. Ese es uno del elemento prioritario que dan las humanidades. Vamos formando al joven estudiante para que tenga como antenas receptoras ya muy desarrolladas para conocer al ser humano, empezando mismo. Y claro que toma mucho trabajo, como en todas las disciplinas, como en todas las profesiones, y están 4 o 5 años. Y además, pues se le suma la vocación de guiar esto. Entonces, pues es complicado porque hay un elemento que se ha considerado, no se ha satanizado mucho, el la tecnología digital. Y yo creo que no es muy positivo actualmente en la era de la globalización, pues la conectividad. Lo que ya no es positivo es, o sea, uno ve un teléfono y dice: "Ay, esto es negativo para los jóvenes, para los niños". Pues no, lo que es negativo es el uso que se le da. Y esto, pues, también está muy estudiado. Eh, ¿Y qué hacen las humanidades? Promover un equilibrio, un balance, como lo menciona el profesor ya fallecido, profesor italiano Nunzio Ordine. Las humanidades deben de optar, los estudios humanísticos actuales, por lo clásico, escribir a mano, leer del libro, no de una pantalla, no sacar una foto al pizarrón, escribir, sentir el papel, sentir la pluma, volver a esos artificios con los cuales fueron formados los grandes humanistas, volver a todo ese mundo clásico que el Renacimiento recuperó por muchos factores económicos que lograron
este gran cambio que mencioné al inicio, de dar libertad al hombre, libertad de pensamiento, libertad de acción, libertad de posesión de la cultura. Por ejemplo, en el año de 1486 está reconocido este año 1486 como el año en donde se hacen los primeros derechos de autor a un italiano por el libro Historia de Venecia. El autor es Marco Antonio Savelli y él, pues por primera vez, tiene esa libertad de decir, esto es mío y lo firmo como mío y lo defiendo como mío porque me costó mucho tiempo, mucho trabajo vivirlo. Y pues actualmente es muy complicado, te decía, desprender a los más jóvenes y yo creo que más difícil a los adolescentes de el uso excesivo y frívolo del Internet. Y ahí también, pero necesitaríamos como un equipo de profesores de humanidades, todos alineados en una misma tendencia dentro de las instituciones de educación media y educación media superior. Entonces, de ahí hay un trabajo muy ambicioso para futuras generaciones. Sí, que de hecho, en caso que tengo alumnos, pues yo sí les pido esta parte, ¿no? De escriban a mano. O sea, no quiero ver que tomen el teléfono y le escriba. Incluso hay cierto porcentaje de tener la firma del apunte, Ujú. alguno inexistente, darle cierta motivación, porque como usted dice, no es cierto que sea viable satanizar la tecnología, porque va a haber un shock ahí, Ujú. va a generar controversia o va a generar, vaya, me atrevo a decirlo, cuando se empieza a reprimir la oportunidad de usar algo, como llora el deseo de hacerlo. Y si nosotros llegamos a las aulas y les decimos, no utilices el teléfono, al contrario, lo van a ver como un reto. En cambio, la estrategia que yo veo viable es decir, ok, traes tu teléfono, la universidad te brinda una señal para Ujú. que puedas buscar información en el momento, hagámoslo así, pero escribe a mano, nota, porque al final lo que buscamos es fomentar su creatividad, pero a su vez que tengan un pensamiento. Sí, No, y más en el caso de las humanidades, pues eso es clave, ¿no? Formar dentro de un pensamiento crítico que vuelvo a, que insisto, se da solo a partir de una eh, ámbito de libertad, ¿sí? De libertad de acción y de posesión del conocimiento y de la cultura. Y es difícil, yo me imagino, si yo ahora tuviera 20 años, pues sí estaría un poquito eh, alejada, ¿no? De la forma en cómo estudié yo. No teníamos ningún tipo de apoyo extraordinario fuera de la enciclopedia y el libro. Bueno, y los periódicos, es decir, la hemerografía, la bibliografía, y con eso pues trabajábamos y creo que pues la mayoría de los profesores del profesorado en humanidades, sobre todo de los que ya tenemos más de 20 años de antigüedad, pues nos formamos bien con esos que ahora se verían como limitaciones, ¿no? sí, Eh, y en ese sentido, pues es este cambio de panorama que se brinda en la educación. De hecho, también quería abonar esta parte de dos puntos. El primero, es un apunte muy interesante el que hace usted, porque algunas personas comentan que el estudiar humanidades pues, va a tener menos valor práctico en el campo laboral, cuando es al contrario, es lo que se necesita también, estudiar esta parte. Pondré de ejemplo la inteligencia artificial. Ujú. La inteligencia artificial está avanzando a niveles muy rápidos, llega una herramienta, otra, pero el punto de análisis que tiene bastante debate o bastante resonancia actualmente es la ética dentro del uso social. Porque es cierto,
buscamos seres santos. La inteligencia artificial, cierto, va a replicar un patrón por el cual fue programada, pero el producto que me arroje, y es un problema que está presentando también en la educación, es que el alumno utiliza la herramienta, le pregunta, pues necesito apoyo para una redacción de un ensayo cerca de Octavio. Le brinda cierto contenido. Hay alumnos que agarran, pegan, y es lo que agarran. Y ahí está la penalización que puede existir. No diría que hay un aprendizaje desperdiciado porque aunque sea la pantalla la vio y algo, pero ahí la intención sería que, cierto, lo tomaste para acción, pero la misma herramienta te dice, Sí, te lo refleja ya. puedo cometer errores, verifica bien tu acción. Ese problema, ¿usted cómo lo haría o cómo podríamos tener una estrategia para que el alumno pueda utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos actualmente, pero que no perdieras de la, la- la Ujú. motivación, la vocación, mm, aprender? Pues ahí yo insistiría en las lecturas del canon, porque por más que se le pida un trabajo ya hecho, un ensayo ya redactado a la inteligencia artificial, los, pues quienes ya tenemos mucho tiempo en la docencia, podemos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el estudiante responde y escribe de una manera en clase y como el trabajo final está en otro, con otro estilo, en primer lugar. En segundo lugar, el punto central es estar muy cerca de los estudiantes, enseñarlos, o sea, que tengan confianza en sí mismos para el autoaprendizaje, a través de cualquier mecanismo, a través de cualquier método, pero que tengan confianza en sí mismos de que ellos sí pueden tener este proceso completo de recepción de la información, de síntesis y análisis de la información y de expresión de una nueva idea que nace de ello, ¿no? Entonces, sería este otro punto, estar muy cerca, pero para esto pues se necesita verdaderamente en el aula estar viendo cómo van asimilando el conocimiento, cómo van primero pues muy lentamente y conforme avanzan en los semestres pues lo hacen de manera más rápida, procesan lo que leen. Ahora, la lectura pues se da, eh, bueno, más bien el aprendizaje de la lectura crítica se da solo en diálogo con otra persona, que a su vez, pues ya ha leído y asimilado esa lectura, ¿eh? Yo pienso, pues no sé, por citar un caso de José Emilio Pacheco, ¿no? Los libros de cuentos de José Emilio Pacheco, los libros de cuentos de Juan de la Cabada, de Inés Arredondo, de cualquier autor mexicano universal. Si al entrar los estudiantes hacia primero o segundo semestre, pues es lo que van a leer, ¿no? Y su interés real radica en ver qué les dice el docente sobre ese material que acaban de leer, que acaban de conocer. Pero si no se logra esa dinámica de convencimiento que posteriormente pasará a ser una dinámica de seguridad, de autoconocimiento, pues es muy difícil. Entonces también tiene mucho que ver con la didáctica individual de cada profesor, con el modelo educativo de las instituciones, ¿sí? Que ahora en la universidad pues hay una tendencia también a, en algunos, bueno, existe la posibilidad de volver a meter esas materias que antes pues llevaban más programas educativos, ¿no? Particularmente, pues historia, filosofía, redacción o lectura y redacción. Y si a mí me preguntan qué opino, yo digo, sí, por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues en la malla curricular se tienen que hacer modificaciones y se quitan otras materias que para las especializaciones también son muy importantes. Entonces, se tienen que
compactar algunas de las asignaturas y pues, pero sí se puede y finalmente pues hacer esos reacomodos, pero sí se puede, ya lo hemos venido viviendo. Además, en el caso particular de las humanidades, pues son dinámicas como muchas otras, ¿sí? Ahora la medicina pues utiliza robots, los sistemas computacionales pues utilizan la inteligencia artificial, como lo mencionas. Las humanidades también son dinámicas, son evolutivas, pero por supuesto que en su recorrido histórico funcionan como ese receptáculo que va guardando todo, como en los museos, como ya lo mencioné. Y en cuanto al uso de la inteligencia artificial, pues no me queda más que recomendar que pues sea otra vez moderado. O sea, yo no me niego a que es una herramienta muy útil. Si se equivoca, yo hice la tesis como lo expresaste en la presentación sobre Efraín Bartolomé y hace pues recién de las primeras notas informativas que leía yo de la IA fue una que decía tal poema lo escribió Jaime Sabines y no, era justamente de Efraín Bartolomé. Claro que se va a ir perfeccionando las herramientas de uso de pues de la inteligencia artificial, pero definitivamente tiene que ser eso, un apoyo moderado. Además, hoy existen ya métodos antiplagio muy efectivos y gratuitos, pues que el profesor también consulta. Y si el estudiante quiere tener una buena pues formación, porque va a salir a un mundo de competitividad, va a salir a un mundo en donde pues van a ser seleccionados los mejores, pues le conviene desde los primeros semestres pues volcarse definitivamente al estudio y a su formación profesional, pero así de manera exagerada, de manera total. Sí, que de hecho la siguiente pregunta que le tenía por ejemplo, sabemos que hay estudiantes que no detectan en esta chispa. En tu gran trayectoria como académica, ¿tuviera alguna experiencia con algún estudiante que te relacionó su aprendizaje a partir de una fuerte base humanística y qué beneficios brindaba, por ejemplo, en el aula, que está tan interesado en las actividades, historia, filosofía, alguna experiencia que has tenido? Pues son muchas afortunadamente y muy, muy gratas, porque yo empezaría por decirte que muchos de los egresados, bueno, de los profesores que ahora o de quienes egresaron de aquí, pues ahora son profesores en humanidades, ¿no? O al contrario, muchos de la planta docente de los profesores de humanidades, pues está formada por gente que estudió aquí, tanto bueno, mayoritariamente pues los profesores de asignatura, en filosofía, en literatura, en historia, en lenguas modernas, en ciencias de la educación, en pedagogía. Entonces, todas esas experiencias pues son muy gratas y en efecto es gente que tenía una buena base de formación en humanidades que optó por seguir estudiando un posgrado y que además se logró autoaprendizaje, estos métodos, logró dominar estos métodos de pues estudiar por uno mismo y o sea, ser bastante disciplinado y todas las cualidades que se necesitan para mantenerse dentro de la academia, haciendo honor a Cademo, que era un héroe cuya tumba estaba cerca de un bosque donde iba a enseñar Platón. De ahí viene que al lugar donde enseñaba Platón se le llame academia. Bueno, ¿qué otra cosa les podría yo decir? Bueno, es que preguntabas la pregunta anterior, si tiene alguna finalidad, pues finalidad monetaria no tiene, pero tiene una
o tendría muy a largo plazo si se dedican a la creación literaria, si se dedican, por ejemplo, de forma sumamente profesional a la traducción, al hacer críticos literarios, a hacer guiones o revisores de guiones. Esas profesiones pues suelen estar bien pagadas, pero la formación de un humanista siempre está ligada con la docencia y ahí tienen un espacio de modus vivendi, en donde ellos podrán ser profesores y pues tener un modo de vida bastante digno, sobre todo conforme vaya pasando el tiempo, porque pues uno no puede, conforme va pasando el tiempo, pues también uno va tomando más experiencia y pues se va colocando en los centros de estudio o en los centros de educación, ¿no? Y yo insisto, es complicado, sí, pero es muy gratificante, ¿no? Cuando vemos alumnos con vocación, bueno, por lo menos a mí eso es lo que más me motiva, me estimula. Y aunque tengo este encargo administrativo, pues yo no he dejado la docencia y pienso pues seguir en el campo de la docencia pues hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde nos dé la salud. Que esperemos en muchos años después. Ya estamos cierto tiempo, ¿no? Pero pues a manera de quizás conclusión o un poco de tiempo también podemos tener, pero en este universo grande, tan educativo, y pues también usted que conoce varias universidades, ¿cuáles estrategias o cambio cree que deberían implementarse para que se fortalezca la enseñanza de las humanidades en el sistema educativo actual? No solo considerando la parte de la universidad que usted bien conoce, sino otras instituciones que usted ha tenido oportunidad de visitar. ¿Cómo podríamos fortalecer la enseñanza? Mm, Pues mira, lamentablemente, pues, digo, sí conozco más universidades, no tantas, pero tengo muchos colegas en otras universidades, platico con ellos, universidades tanto nacionales como en el extranjero. Coincidentemente, en 3 universidades, aunque no voy a decir cuáles, pero platiqué recientemente, 2 en 4, 2 de la zona noroeste y 2 de un poco más abajo, de y han comentado los colegas cuando nos reunimos en seminarios que ven muy poca matrícula. ¿Sí? Tienen muy poca matrícula, en algunos casos 4 o 5 alumnos ya en el 8º semestre. Y aquí, por ejemplo, tenemos en literatura 10 alumnos. En otras, bueno, en lenguas siempre es más un programa educativo más demandado, pero digamos que en las 3 carreras que iniciaron como humanidades, pues sí son pocos. Pero no se trata aquí de fomentar la cantidad que sean, nunca van a ser grupos sumamente numerosos, no, van a ser grupos pues en promedio de 20, que además es muy bueno porque uno calcula que si cada año van a egresar en, en total de filosofía, historia y literatura 15, 20, 25 humanistas, pues ya es muy bueno, ¿no? O es potenciales humanistas, es muy positivo, porque tienen una inserción en la sociedad y van a cumplir la función para la cual fueron entrenados, capacitados durante 4 o 5 años. Pero no están altamente demandadas. Sin embargo, sí veo pues un interés honesto, un interés franco, sincero, muy serio de los jóvenes que llegan y que permanecen en los programas educativos de humanidades. Y esto, insisto, nos compromete más como docentes y hay una variedad me preguntamos qué estrategias se pueden poner. Bueno, yo diría, en primer lugar, apoyarnos más en los estudiantes más destacados,
porque así se rompe la barrera de la brecha generacional. Ahorita en promedio los estudiantes que llegan de 18 años y ves tú los profesores, pues en promedio hay una distancia de 40 años. Es mucha. Entonces, a través del apoyo de otros estudiantes de semestres más avanzados o de estudiantes, incluso que vienen de otras universidades, ¿no? Porque estaban viviendo, pues no sé, fuera de Baja California Sur y llegan, o porque su familia se mudó, pues los incorporamos y los motivamos para que ellos, si tienen una formación más avanzada, pues apoyen al profesor a través también de los ayudantes académicos, a través de un fomento o de fomentar el uso moderado de la inteligencia artificial, como te decía hace un momento, a través de propuestas de proyectos realizadas por los propios estudiantes. Eso funciona muy bien, porque entonces ellos demuestran qué quieren saber, qué les interesa, qué autores o qué tendencias o qué preferencias tienen. Y eso, repito, si es auténtico, ellos lo van a lograr solo su objetivo. Pero si naturalmente pues uno llega e impone un temario. Y digo impone porque pues hay un canon y el estudiante que egresa sí obligadamente debe conocer una serie de autores, en el caso de literatura, o una serie de autores que han hecho filosofía o que han estudiado filosofía, o una serie de historiadores y una serie de autores que han estudiado, que han hecho historiografía. Eso no se puede cambiar, pero sí se puede fomentarles o tener ciertas asignaturas más flexibles en donde ellos propongan qué quieren saber y cómo, a través de qué método. Sí, que era la propuesta, en cierta parte lo interpreto de Freire, ¿no? Al proponer esta educación horizontal y saber que el estudiante es un agente activo. A mí, por ejemplo, me tocó iniciar la docencia a los 5. Mis alumnos tenían 23, ahora en noveno semestre. O sea, era un diálogo. Existía esta línea de respeto. Yo estoy muy agradecido con los alumnos. Siempre me respetaron, siempre me han respetado. Pero era una dinámica como de alguien que te está platicando algo. Y siguiendo este canon que lleva la materia, pero siento yo que he tenido mayor esa confianza de pues, platicar el tema a veces como si fuera una reunión y lo debatimos, o sea, abrir el diálogo. También esto que menciona, esta diferencia, pues digamos, generacional, pues a veces hace que el alumno como sienta Sí, pero si logras obtener su confianza, Ajá, se complementa mucho, porque sí, uno aprende de ellos y entonces están más abiertos, más sí. receptivos a lo que pueden aprender ellos del docente. Pero bueno, ya sí se nos fue la hora completa y ya quería yo recomendar este libro. Se titula Las Humanidades, Notas para una Historia Institucional, de Pablo Ubierna. Está publicado por la UB, la Universidad Veracruzana, y la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, se consigue pues a través de las plataformas de Amazon y otras similares, pero es muy interesante porque va plasmando todo, o sea, desde del momento uno de la escritura, bueno, de los cantos homéricos, hasta la actualidad, el siglo XXI. Entonces, pues ha sido un placer, muchas gracias. No, gracias a usted, doctora, por estar y rescató esta parte que usted comenta de motivar a motivarlos a que ellos también participen. Creo que pues será la consigna que nos viene ahora en adelante, Así es. trabajar en conjunto con el alumnado. No sé si tenga alguna conclusión para cerrar el programa, algo breve, algún comentario. Pues vamos a aprovechar para, ahora que viene la apertura de la convocatoria para el nuevo ingreso,
pues a visitar algunos centros de estudio, algunas preparatorias, para invitar a los jóvenes pues a que sepan en qué consiste esta idea vaga que quizá tengan de las humanidades, ¿no? Los vamos a invitar, iremos algunos profesores a diversas preparatorias, diversas escuelas para invitarlos a conocer, o bien pues que vengan a darse una vuelta a la universidad y conozcan el campo. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por atender la invitación. Los esperamos el próximo viernes a partir de las 3:30 de la tarde. De nuevo, muchas gracias, doctora, por atender la invitación. Haremos el intento de darle seguimiento al libro. Se ve que está muy interesante. Y pues muchas gracias al equipo que nos apoya, a Jesús en los controles. Y deseo pues tengan un excelente fin de semana, una excelente tarde, provecho si están comiendo y pues mucha suerte si siguen en sus actividades. Doctora, muchas gracias. Al contrario, buenas tardes.